Sé que hay muchas personalidades aquí, hay muchas caras que ya conozco, que son familia desde hace muchísimos años. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante resaltar muchos aspectos, y antes de iniciar me disculpo por si me da un ataque de tos. Tengo un poquito de mala garganta, pero pues igual les pido su empatía. Al respecto de esto, con el tema, los colores son muy importantes por medio del arte, pero principalmente desde nuestra cosmovisión maya. Pero si lo vemos a grandes escalas, hubieron muchísimas referencias de los colores, de cómo se plasmaban, de cómo se transmitían estas sabidurías. El arte y la cultura es más allá de una cuestión de expresión o de una cuestión estética. Principalmente los ancestros, si ustedes recuerdan, vimos o es muy nombrado de repente que tenemos dentro de las cavernas que se pintaban. ¿No? Se pintaban con muchos colores, se manifestaban, pero había una cronología, había plasmado como por etapas y se plasmaban muchas cosas que de repente dejaban huella de qué es lo que estaba pasando. Y cómo nos preguntamos cómo pasaba eso si no habían pinturas estéticas como lo hay ahora, ¿no? No hay esas pinturas que se manifestaban como para poder representar algo. Antes se usaban muchísimos minerales, los minerales que se encontraban, y para eso hubo muchos experimentos, muchas cosas que los minerales ni siquiera eran orgánicos y eran tóxicos. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas que usaban estos minerales tóxicos? Pues desafortunadamente fueron experimento y de repente pues desaparecían, o sea, fallecían estas personas por tener contacto. Entonces sabían, y toda esta experiencia, todo este conocimiento fue transmitido de generación en generación. Por lo tanto, tenemos como este tema donde ya nos centramos a temas específicos, que es la cultura maya, nuestros ancestros. Tenemos en Petén, por ejemplo, en la zona de Guatemala, hay una zona súper importante donde se manifestaron los primeros murales, donde se ponían la cronología, pero también era algo importante, cómo se manifestaban por medio de norte, el sur, el este o el oeste. Los colores que se utilizaban normalmente era el color rojo. Ustedes han visto estos murales que son más bien como planteados con el color rojo. Sí. Entonces son como en colores y diferentes matices. Algunos eran nada más extraídos de las flores, algunos eran de los minerales, y como les decía, tuvo que haber experimentos previos, y para esto eran mezclados de repente con la tierra. Ustedes han visto diferentes colores de la tierra. Esto también se utiliza, no sé, en algún momento nosotros de repente en las escuelas piden materiales o piden cosas de vamos a hacer cierto traigan una pintura, traigan un dibujo, y de repente no tenemos el material, y decimos es que ya cerró la papelería, pero en realidad es como nuestra creatividad y nos olvidamos de nuestros orígenes, que antes existían esas pinturas y permanecen muchísimos años después, muchísimos años después siguen presentes. Sin embargo, las pinturas actuales, ¿qué pasa? El sol, el aire, hay que ponerle sellador, hay que ponerle resanador, etcétera, para que permanezcan unos 5 o 10 años, ¿no? Cuando estas pinturas existen de años, así, siglos, y permanecen todavía con sus colores puros, a pesar de que hay bacterias, a pesar de que hay humedad, a pesar de que hay luz, hay muchos factores que pueden perjudicar, ¿no? Entonces, de repente, estos colores que tenemos de la tierra son colores que se pueden hacer en lugares, y tenemos que usar los elementos naturales para poder crear y recrear y volver a conectarnos con lo que tenemos. Entonces les decía que pues de mucho tiempo atrás tenemos estos colores que son creados y basados desde la naturaleza. O sea, era el respeto también de la misma naturaleza en la cual se manifestaba, del por qué los animales, por ejemplo, tienen una cosmovisión específica. De la guacamaya, por ejemplo, está ligada el color rojo también con el fuego. Entonces esto significa que lleva este fuego, esta luz, este amanecer, y tiene esta referencia específicamente con el color, ¿no? El color verde, como comentábamos hace mucho tiempo, es como nosotros para los artistas plásticos nos enseñaron, visuales nos enseñan, hay 5 colores primarios, 3 colores primarios y 2 básicos. Los primarios son ¿sí se lo saben? El amarillo, el rojo y el azul, y los complementarios, que son el blanco y el negro, que no son considerados colores, sino ausencia de color
Entonces tenemos estos nosotros según los artistas. Sin embargo, antes en la cosmovisión, los colores eran los primarios, están basados en el color, los 4 colores que son el color rojo, que es el color de la sangre, que es vida, es fuego, el color verde, que es el color de la naturaleza, que es el color de la vida, el color blanco, que es la luz, la divinidad y la conexión espiritual, y el otro color que nosotros tenemos, el color negro, que es el color que nosotros estamos representando en el inframundo, en el color de la oscuridad. Ustedes saben ¿conocen el Popol Vuh? Sí. La mayoría conocemos el Popol Vuh. Tenemos desde la creación del hombre, se dice que los mayas fuimos creados por medio del maíz, que fueron muchos experimentos para llegar a la perfección. Entonces crean al hombre a través del maíz y después crean a la mujer, ¿no? Entonces después de esto es vida, pero también dan en el maíz los 4 colores elementales, en los cuales se manifiestan también dentro de la ritualidad de los pueblos originarios que tenemos de los pueblos mayas. No me refiero nada más al estado de Chiapas, sino en todo donde se manifestó la cultura maya. Tenemos esta manifestación de los rituales donde manifestamos con los colores el maíz. Las velas incluso están plasmadas y se centran, porque hay algo que nos conecta más allá de lo espiritual o de lo estético que podemos ver, sino que nos conecta espiritualmente, específicamente para poder crear esta armonía, porque de eso se trata, de crear una armonía y no solo de plasmar por plasmar, ¿no? Entonces después de esto tenemos que la naturaleza es súper importante porque había un cuidado y había un respeto. Ahorita ya es como generaciones tras generaciones que vamos perdiendo todo este contexto. Sin embargo, anteriormente era, y creo que en algunos pueblos todavía se manifiesta o se preserva, que es los rituales en el momento de la siembra, que se tiene que pedir permiso a la tierra, se tiene que pedir, incluso había antes sacrificios donde se manifestaba para poder, en otras culturas, incluso no solo las mayas, por ejemplo, que está el dios de la lluvia, donde se le hacía el sacrificio para pedirle abundancia, para pedirle que la cosecha estuviera bien, para pedir abundancia y que no pasara nada, o sea, que la lluvia llegara en tiempo. Sin embargo, hay otros factores ahora que ya no hay estos rituales, ya no hay nada, y hay otros factores también climáticos que influyen también en nuestro desarrollo actual, pero que ya va pasando, y lo que sucede es que nuestros procesos de estación ya van cambiando, ¿no? Y nos preguntamos por qué pasa, pero si nos vamos atrás y nos vamos conectando con lo espiritual de los pueblos originarios, notamos que ya se perdió toda esta cultura, ¿no? Todo este respeto a la naturaleza, al medio ambiente. Cuando se iba a cortar un árbol también se le pedía permiso, como muchas otras cosas, las plantas, e incluso cuando se pedían estos pigmentos para poder elaborar todo este trabajo, se le solicitaba, había una conexión con la naturaleza, ¿no? Para poder manifestarse, para poder pintar y para poder adoptar en todos los dioses que existían, pedir sabiduría para poder plasmar y para poder dejar en concreto como los mensajes, y que las personas que pasaran también tuvieran este contexto. Entonces vemos que el arte es algo que trasciende más allá, que no es algo de ahora, que se creó ahorita. El arte está conectado al ser humano desde tiempos inmemorables. O sea, habían las danzas, existía la música no necesariamente con instrumentos. La música era basado desde los elementos de la naturaleza, desde el sonido del jaguar, desde el sonido de las aves, esto para la conexión y la conciencia constante de dónde estamos, de lo que estamos escuchando, de qué estamos conectados, y eso hacía que tuviéramos una conexión más consciente en la vida del aquí y el ahora. Entonces había una conciencia colectiva, no solo individual, sino una conciencia colectiva de lo que yo estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo, y era como una conciencia también en el sentido de que todos somos uno mismo. Es decir, que lo que a mí me afecta, le afecta al otro. Si yo hago algo, si tiro un árbol, le va a afectar a los animales. Si a los animales les afecta, me va a afectar a mí, porque entonces ya no va a haber esa abundancia, ya no va a haber animales para poder cazar, para poder hacer esto y tal, ¿no? Entonces todo eso se va haciendo como en una
tipo cascada y como si un sonido de eco. Han escuchado de repente cuando se grita y de repente va replicando, ¿no? Entonces eso pasa exactamente con este tema, donde la naturaleza, la cultura y el arte se va conectando con el ser humano. Es decir, que todos nacemos con esta capacidad de ser artistas. De repente decimos, es que no sé pintar, o es que no sé dibujar, yo soy muy malísimo, malísima para las artes, ¿no? Sin embargo, lo traemos dentro de nosotras todo el tiempo. Es algo natural que tenemos y se va desarrollando en diferentes formas. Por eso, de repente, existen diferentes corrientes artísticas actualmente, ¿no? Está el cubismo, está la literatura, está la música, porque no para todo vamos a ser buenos, solo hay que buscar dónde nos apasionamos para desarrollar esta habilidad. Después tenemos como esta expresión emocional, donde el arte, la cultura se va conectando y también nos conecta, nos diferencia también de pueblos originarios. Han notado que, por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos diferentes textiles. Hay diferentes textiles para cada municipio y se elabora de maneras diferentes. Por ejemplo, mencionaba que el Venustiano Carranza es diferente por el tipo de clima, diferente a, no sé, a Chenaló, a Chalchihuitán, a Siltepec. A todos estos municipios tenemos diferentes contextos. Sin embargo, en cada uno de los textiles, por ejemplo, hay colores específicamente, y las mujeres son las que portan mayormente los textiles. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Los hombres también tenían por la aportación de los trajes, pero actualmente solo se utilizan la mayoría nada más en cargos tradicionales o en festejos. Pero de ahí en lo cotidiano, las mujeres son las portadoras de estos trajes típicos, pero no solo es decir, vamos a identificarlo porque es de cierta zona. Se identifican específicamente porque cada uno de los trajes traen una historia, portan cultura, portan una identidad, y también cada color de cada municipio. Cada uno de los textiles, de los bordados, son elaborados y traen una historia. Traen la cosmovisión maya, traen los animales, incluso están bordados, se bordan los animales y son representados específicamente con los colores, con las grecas y demás. De repente hay como cierta transformación también, como nosotros también vamos permitiendo que esto se vaya transformando por petición externa, vamos a decir en el comercio, por ejemplo. Nos dicen, necesitamos un lote de pero necesito en estos tal color. Entonces ya vamos perdiendo un poco nuestra cosmovisión originaria del significado de nuestros textiles, pero los que nosotros lo podemos hacer para el exterior, pero lo que nosotros usamos sigue estando vigente y lo estamos portando con mucho orgullo, ¿no? Entonces, vamos que todo esto va referente a que tenemos una comunicación visual a través no solo de los textiles, sino también del arte que nosotros estamos representando, y el arte también en la cultura va manifestado en los carnavales. ¿Alguien asistió a algún carnaval en febrero? Solo una persona. Dos. Sí, los carnavales representan muchísima transición. Pareciera como, bueno, es algo folclórico, ¿no? Los bailes, vamos a ver cómo bailan, cómo esto. Si lo vemos de una manera externa, sin el conocimiento como tal, pero sabemos que hay una preparación previa, ¿no? Para esto hay una preparación y todo se basa desde lo espiritual. O sea, no cualquier persona puede tomar un cargo, no cualquier persona puede estar en tal momento. Todo tiene un proceso, una preparación. No es solo danzar por danzar, ¿no? Y también estos conocimientos se van transmitiendo de cultura en cultura y de generación en generación. Se van modificando en algunos casos, pero la mayoría se preserva y se manifiesta como una unidad nuevamente dentro de la comida. La comida, por ejemplo, también tiene algo súper importante, porque está basado en el maíz. Vuelvo a lo mismo, tenemos los 4 colores y el maíz es algo súper importante que manifiesta y qué cosas se van a utilizar. Por ejemplo, cuando se hace un cargo y se va a quitar el cargo, no decimos vamos a ir a comprar todo, ¿no? Se hace comunitario y quién regala, quién dona, quién aporta para este cargo y que va a ser bendecido durante todo el año, y cuando le toque su cargo yo también voy a tener que apoyar. Es como algo bastante de empatía, ¿no? Que se realiza dentro de los festejos.
Y pues bueno, entonces tenemos esto que es como la parte cultural, la cuestión artística y lo que les mencionaba justo, cómo es que los colores se representan incluso en estos festejos, porque hay colores específicos que se usan para ciertas personas que van a utilizar el cargo y nosotros podemos identificar, él es el que está representando, él es el que tiene el cargo mayor, porque tiene los trajes específicamente elaborados y que son elaborados con un tiempo. ¿Y quiénes son los que elaboran los trajes? Normalmente las mujeres, ¿no? Normalmente las mujeres son las que transportan este conocimiento de generación en generación. Y a veces podemos decir desde nuestra visión cashlana, local, de tiempo, y decimos, no, es que las mujeres tenemos derechos y porque solo las mujeres bordan, los hombres también deberían hacer esto, pero las mujeres dentro de la cultura originaria también hay ciertos papeles, ciertos poderes que se les da porque dicen no solo porque lo vemos desde el exterior, como decían los festivales, hay los festivales y vemos folclore, pues dentro de esto también hay algo especial, porque las mujeres elaboramos ciertas cosas en ciertos momentos. No solo es como lo vamos a hacer porque lo hacemos, o porque las mujeres bordan nada más, porque las mujeres son cuidadoras de los hijos y los hombres no representan esto, porque tal y tal, ¿no? Es como es una cuestión biológica, pero también de transmisión cultural, en la cual se ve muy distinto cuando estás adentro, ¿no? Cuando de repente se crean algunos programas y dicen, no, pues es que vamos a hacer algo para los pueblos originarios, ¿no? Y que están viviendo en casas de madera y entonces eso no está bien, no es correcto, lo vemos desde nuestro punto de privilegio, desde donde nosotros vivimos, ¿no? Pero sin embargo eso, como decía aquí la compañera, que de repente es así, pues nosotros estamos en una mesa porque representa algo, si tenemos un fogón es porque representa algo, no es porque no querramos usar una estufa, es porque entonces rompe la armonía, rompe la visión de la unidad donde nos vamos a reunir alrededor del fogón, porque de repente los animales también están aquí acompañándonos, y el gato, el perro, son parte de la familia. Si tenemos una estufa, ¿quiénes están al frente de la estufa? Solo la persona que cocina y ya, se acabó, ¿no? Rompe nuestro esquema. Entonces, criticar muchas veces fuera es como muy fácil decir si no comprendemos el por qué existen este tipo de elementos o por qué existe este tipo de costumbres, usos y costumbres que de repente podemos criticar, pero tenemos que preguntarnos por qué y ver atrás, como en una cronología, desde dónde se originó, ¿no? Entonces es algo súper importante y pues de repente tenemos como justo esto, que toda esta cultura, todo este conocimiento ancestral nos va a reunir para poder tener un crecimiento, pero a la vez una inspiración creativa, una inspiración cultural de unidad y de familia, pero la familia no solo como hermano de sangre, sino también como familia comunitaria. Porque eso es lo que nos dicen de repente, es que en las comunidades es bien difícil de entrar, ¿no? Si le pasa algo a alguien, todos se juntan. Pero es precisamente una cuestión positiva, porque nosotros estamos acostumbrados de que si tocan a uno, tocan a todos, si le afecta a alguien una cosa de que no tiene que comer, pues nos apoyamos entre todos, ¿no? Es verlo desde la parte positiva y no desde el individualismo, sino desde la parte comunitaria. Y pues bueno, aparte de esto tenemos como la parte de el ser mujer dentro de una cultura y qué papel teníamos y tenemos actualmente. Desde tiempos atrás teníamos un papel específicamente porque también el color rojo, por ejemplo, está ligado a la mujer. Muchos de los textiles de los pueblos originarios en Chiapas e incluso en Guatemala tenemos que los colores están basados en el color rojo, en el color verde, ¿no? En el color blanco como base en muchos trajes, pero también tenemos el color rojo, representa la sangre, pero representa también la vida. Nosotros el fuego, la fuerza, y la mujer no está considerada como algo débil, como un ser débil, todo lo contrario. Desde la cosmovisión maya está considerada como la persona fuerte, aguerrida, la que sale al frente, la que da poder y que la que está como en da el calor, el amor, la protección en una familia. Entonces es algo súper importante como recalcar este tipo de cosas para decir que tenemos que las mujeres somos parte o consideradas como guardianas de la cultura.
Guardianas de la cultura en el sentido también de que estamos transmitiendo de generación en generación estos conocimientos, estas tradiciones, este acompañamiento, pero no solo en cuestiones de conocimiento, que vamos a dar a conocer esto, sino también en la cuestión de la protección, de la preservación, de administrar también como en muchos aspectos de la economía. Y pues bueno, entonces esto se va generando como en algo más fuerte, más sólido, y digamos que de una forma muy importante de por qué no se ha perdido gran parte de la cultura es gracias a las mujeres. Las mujeres somos las que hemos estado permaneciendo firmes entre, como lo que les decía, los trajes tradicionales se van perdiendo muchas veces y se van modificando por muchos otros factores antropológicos, sociales, ¿no? Pero sin embargo las mujeres siguen en una forma de resistencia, es decir, no vamos a perder nuestro traje porque yo estoy así, ¿no? Yo me siento cómoda, yo tengo que seguir y sigo bordando, sigo haciendo esto, sigo creando, sigo pintando mis hilos con colores naturales, porque muchas veces eso pasa, que de repente ya empieza como a transformarse y empiezan a crearse como a usar lo que es ya la modernidad, y se usan los tintes de, por ejemplo, voy a decir una marca, Citocol o Mariposa, de repente ya teníamos las telas, ¿no? Las telas o los textiles, los hilos, cuando antes se utilizaba, por ejemplo, la cochinilla, que se usa desde, ¿saben de dónde sale la cochinilla? Del nopal. Del nopal, exactamente. Y ese es un animalito, ¿no? Que se sale y saca colores rojos, colores púrpuras, y tiene un tratamiento en todo el país y Centroamérica principalmente. Se tiñen los colores y sale, si los que no han visto qué es la cochinilla, salen los nopales y sale como en forma, como unos puntitos blancos. Son animalitos y se tienen que recolectar. Y de repente también tenemos como otros elementos que se pueden utilizar para teñir nuestras telas, y el nopal también, que es una parte emblemática que se utilizaba. La cal, por ejemplo, se utilizaba como color blanco, el carbón se utilizaba como el color negro, la polilla también se utilizaba. Ustedes han visto los fogones y que de repente en el techo sale como algo grasoso y que se queda como del humo. Pues eso también era algo utilizado para poder pintar. Antes el maíz, por ejemplo, si no había cal, se utilizaba la ceniza para cocer y hacer el extemal, ¿no? Entonces, todos los elementos naturales y que hacían menos daño. Las flores también tienen algún tipo de pigmento que se utilizan actualmente para poder pintar. Entonces, cuando les digan, regreso al principio, cuando les digan hay que pintar algo, es que no hay recursos, es que no hay pintura, es que no hay papelería abierta. Acuérdense que tenemos ancestralmente todos estos elementos y que no había dinero tampoco, ¿no? Tampoco había semillas, no había muchas otras cosas, y se utilizaban los colores de la tierra. Se utilizaba el color rojo de la tierra, el color amarillo de la tierra, el color café, el color negro, todas esas combinaciones, y no había sellador en ese entonces para poder pintar los murales. Entonces se utilizaba la baba del nopal con la cal, mezclado con cal, y entonces se le hacía un tratamiento para poder pintar nuestros murales, para poder pintar nuestras telas, para poder pintar todos los elementos que necesitamos. El color verde, ¿de dónde lo sacamos? De muchos elementos de la naturaleza que tenemos en colores de las hojas, tenemos en colores de los árboles, incluso hay flores de color verde. Entonces tenemos estos elementos que pueden desarrollar, y adoptemos otra vez, regresemos a nuestro interior, de pensar qué es lo que nosotros tenemos en nuestro interior, como personas, como seres humanos. Todos y todas tenemos esta parte creativa, y todos y todas somos artistas. Así que solo es confiar en que tengo un estilo diferente, tengo una forma diferente. Como les decía, hay artistas distintos, ¿no? Por ejemplo, Picasso era totalmente diferente y que creó una técnica distinta, y decían, es que tu pintura no sirve, ¿no? Pero entonces, si no sirve, entonces creo una corriente y creo el cubismo. Entonces ahora existe y ya soy famoso, ¿no? De repente que dicen, no, pues es que no escucho, pero quiero hacer música. ¿Se acuerdan que músico clásico hacía esto de tocar el piano sin escuchar? Beethoven era... pero a veces a lo que voy es que nuestras propias limitaciones las ponemos nosotras.
es que no puedo dibujar porque mis manos no funcionan, o ya no tengo esta habilidad. Hay personas que pintan con los pies. Hay personas que dicen, no, es que no tengo una buena voz, entonces no puedo cantar, entonces escribo para canciones para poder que otros lo interpreten, ¿no? Hay diferentes formas, solo nuestra parte creativa, nuestra parte artística, la tenemos que buscar desde nuestros adentros y confiar en que sí podemos hacerlo. Y todo pasa desde nuestra raíz, porque antes era como, a ver, a nuestros ancestros mayas, a quienes le decían, no sabes pintar. Pues nadie sabía, porque no teníamos estos referentes estéticos de decir, ay, es que la pintura, yo no sé pintar porque no sé sacar este dibujo tal cual es. Nos estamos comparando con otra cultura, con otra forma. Nosotros tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia forma, y además de que tenemos una característica diferente, una personalidad. Y los seres humanos somos seres emocionales. Por lo tanto, como seres emocionales, a pesar de que experimentamos el enojo, experimentamos la tristeza, experimentamos la felicidad, lo experimentamos de formas distintas, de maneras diferentes. Tal vez para mí estar frente a ustedes, para mí significa mucho, una felicidad grande, pero tal vez para otra persona que está muy acostumbrada a dar estas conferencias es, bueno, ya me voy, ¿no? Y ya no representa ninguna emoción. Es dependiendo de nosotros cómo nos vamos autodescubriendo, y no para lo que uno representa una emoción, representa el otro. ¿Por qué les hablo de las emociones? Las emociones son importantes para el arte. Las emociones son importantes para nuestra cultura, para nuestra relación y nuestra convivencia. Nosotros decíamos antes, cuando teníamos estas relaciones y alguien se enojaba, por ejemplo, decíamos, no es malo enojarse, pero es malo sacar el enojo con alguien que no lo merece, con alguien que no representa esto, ¿no? Entonces ya estoy dañando a otra persona, y si daño a la otra persona, daño a la otra. Entonces es un efecto de un eco, en el cual ya estoy dañando también precisamente a mi cultura. Estoy fragmentando sin saber por qué está pasando esto, ¿no? Y antes teníamos también como ciertas características culturales donde cada persona estaba basada en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cada persona o cada grupo tenía algo específico. Pues tú tienes la habilidad para ser guerrero. ¿Por qué? Porque no te da miedo nada, ¿no? Te avientas al frente. Hay personas que específicamente son más observadoras y son más conscientes de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser las que van a representar dentro de murales y van a plasmar todo, o van a hacer las estelas y van a narrar todo, ¿no? Entonces, cada una de las personas tenemos un aspecto específico en el cual podemos desarrollarnos y plasmar dentro de nuestra cultura, de saber también qué es lo que quiero, quién soy, para poder desarrollarme en mi vida, porque si no vamos a estar en la búsqueda constante de quién soy, qué hago y a dónde pertenezco. ¿Por qué hacemos esto? Es porque muchas veces tenemos muchas opciones. Tenemos opción aquí, 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 y conozco tanto que todo me gusta y entonces ya no sé para dónde, ¿no? Entonces, de repente es saber identificar quién soy, cuál es mi esencia como cultura, como lo que yo necesito, y a partir de esto nosotros no perder nuestra esencia, nuestro conocimiento, y no negarnos de quiénes somos. La negación es algo bastante triste, porque a veces no es que nosotros simplemente no necesitemos esa negación, a veces es el mismo contexto del entorno que nos obliga a tener como esta negación de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad, y entonces nos vamos transformando. Eso lo hablo ahorita en la actualidad, que de repente vas a otro lugar y no eres aceptado, aceptada, y te critican o te sientes rechazado o rechazada, y tienes que hacer una transformación o una modificación. En el aspecto de cómo se transmiten la cuestión de los colores y una cuestión de la mujer, a eso voy con todo esto de la parte artística. Yo soy mujer, represento en la parte artística, una parte y que fue mucho gracias a una trayectoria que tuve como artista. Sin embargo, fue reforzado por Celani, que tuvimos la oportunidad de hacer muchas actividades y seguimos reforzando esas actividades dentro de varios municipios, pero principalmente con las infancias. Pero no ha sido fácil,
ahora ya les hablo desde mi experiencia, no ha sido fácil de repente tener que hacer estas experiencias artísticas, culturales para la preservación de la identidad de los pueblos originarios en el estado de Chiapas o en la península de México, que abarca Yucatán, Quintana Roo y demás, porque a pesar de que somos lugares diferentes, tenemos características muy similares que son mayas, ¿no? Tenemos como ciertas diferencias en la actualidad y podría decir anteriormente se puede rescatar toda esta cosmovisión, esta cultura, pero actualmente hay una resistencia. Tenemos que estar creando siempre programas, metodologías de cómo intervenir con las infancias principalmente, como mujer ir y realizar estas actividades y después de repente no es el problema llegar a la comunidad. El problema actualmente, hablo de las carreteras, que de repente es peligroso, y tú ir como mujer sola a una comunidad implica muchísimo riesgo. Ya no podemos hacer estas intervenciones. Las cuestiones o la modificación social actual nos ha obligado hasta cierto punto a modificar nuestras estructuras, a modificar nuestras intervenciones y decir, tal vez esto no puede funcionar, pero siempre que mantengamos la esperanza presente, de decir sí se puede todavía, y hay personas que sí van a asistir, hay personas que sí vale la pena, y que además es bien difícil de repente llegar a estas comunidades. Creo que, no sé si muchos de ustedes han llegado de repente a comunidades súper lejanas que no llegan allí. Y el arte y la cultura es algo súper importante. ¿Por qué? Porque la identidad se quiere mantener, se quiere preservar, pero de repente nos vemos limitadas o limitadas por los recursos económicos. Es decir, ¿cómo llegamos hasta este lugar? ¿Cómo llegamos a este espacio donde solo vamos a tener una intervención de 3 o 4 horas? ¿Cómo vamos a dejar estos conocimientos? ¿Cómo vamos a permitirnos? Y más bien nosotros no decir, sabemos todo, si nos vamos a poner como en una zona privilegiada que vamos a dejar de depositar información. Todo lo contrario, más bien nosotros cómo vamos a guiar para que la actividad y que los conocimientos se refuercen de los que ya tienen, de los que ya están, de los que son. Entonces, fortalecer la identidad y la cultura a través de las artes es un reto muy grande, en el sentido de que puedes considerarte una persona artista, una persona creativa, sin embargo las condiciones pueden que no funcionen del todo, ¿no? A veces hay malas experiencias en el que las comunidades no te dejan y dicen no, y cómo el arte puede producir un riesgo. Dices, pues cómo el arte puede ser algo riesgoso, cómo puede producir esto. Sin embargo, a veces hay lugares en los que no son tan aceptados porque piensan o no consideran que sea algo importante. Se olvidan de repente que el arte fue algo que identificó y guió a nuestras generaciones anteriormente al paso y decir, aquí hay mamuts, ¿no? Desde los jeroglíficos, donde decían, aquí hay esto y esto es lo que se hacía, y había una narrativa visual. Había incluso poemas dentro de esto, se manifestaba de cómo se hacía esto como tal y cómo ellos habían experimentado y compartían su experiencia a través de lo visual, ¿no?